Muy buenos días, bienvenidos a otro conversatorio en nuestro club de revista U2. Hoy vamos a continuar el tema de modos duales. Si no estoy mal, habíamos quedado en SMB. Sí, habíamos alcanzado a ver SIMB, sí señor. Bueno, entonces iniciamos. Entonces iniciemos con el modo SIMB. ¿Sí? Este modo es un modo de ventilación controlado por volumen, limitado por presión, como lo habíamos dicho en la clase pasada. En algunos, según lo que leímos, dicen que también se puede controlar por presión. Hay modo SIMB por volumen y por presión. Este modo nos permite y nos facilita la colaboración del paciente y que el paciente haga respiraciones espontáneas, porque tiene una presión soporte. Esa es la gran diferencia que tiene con el modo asistido controlado por volumen. Que el asistido controlado por volumen, cuando el paciente abre el trigger inspiratorio, nos da más el volumen que ya tenemos predeterminado. En cambio, en el modo SIMB nos da la presión soporte y nos da un volumen de acuerdo a la mecánica y la fuerza que tenga el paciente y el esfuerzo que haga el paciente. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hay unos autores que refieren que a este modo ventilatorio requiere mayor trabajo respiratorio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en un principio la válvula, digamos que no permitía, los ventiladores no permitían que la válvula inspiratoria quedara abierta como lo permiten los ventiladores de ahora. Entonces, pues hacían como un tubo en T, es lo que entendí, como un tubo en T que ponían para que el paciente hiciera las inspiraciones espontáneas. En los parámetros programables siempre vamos a tener un volumen tidal, como ya lo habíamos hablado, siempre se trata de buscar en protección pulmonar, se trata de buscar de 6 a 8 mililitros por kilogramo peso de paciente, peso ideal de paciente. O la presión inspiratoria máxima, con un máximo de 30, y pues esto nos va a dar un volumen tidal que más o menos tiene que dar lo que habíamos hablado de 6 a 8. La frecuencia respiratoria, ya la habíamos hablado, de 12 a 16 para permitirle al paciente en algún momento, si requiere asistir la ventilación. Un PIP siempre lo tenemos que poner en todos los modos ventilatorios. La relación IE, siempre manejar una relación IE de acuerdo a las necesidades del paciente y además a las necesidades del paciente. El trigger, este es importante en este modo, ya que el paciente siempre nos va a asistir, pues es la idea del modo ventilatorio, si no, no se estaría usando adecuadamente. Y pues el paciente tiene que vencer ese trigger. Ese trigger es importante porque podemos entrenar al paciente con con un buen acondicionamiento físico con esto. Además, una presión soporte, que pues de acuerdo a las condiciones del paciente debemos saber qué presión soporte brindarle para no generar ese mayor trabajo respiratorio que refieren algunos autores. Y pues la fracción inspirada de oxígeno, pues de acuerdo a los requerimientos de oxigenación del paciente. Bueno, pues siempre tenemos los parámetros resultantes, en esto no me voy a detener mucho, creo que ya los hemos visto bastante. La presión inspiratoria pico, que tiene que ser menor a 40, el volumen minuto tiene que ser de acuerdo al paciente, más o menos es entre 5 y 8 volumen por minuto del paciente, presión máxima y el volumen tidal dado caso de que sea un modo SIMB por presión. Ahora, modo ventilatorio bilevel. Pues decíamos que el modo ventilatorio bilevel es un modo bifásico. ¿Qué significa esto? Que maneja dos tipos de presión, una PIP high y una PIP low. La PIP low se asemeja a la PIP, que es la que me va a mantener la insuflación del alveolo adecuadamente. Y una PIP high, que es la presión máxima que le voy a meter. Hay que tener en cuenta que y una presión soporte, que esa es la que va a darle el ventilador cuando el paciente requiera, haga una respiración espontánea. Entonces,
Estas tres presiones son importantes. ¿Por qué? Porque la PIP high no debe ser menor a la suma de la PIP low más la presión soporte. ¿Qué quiere decir esto? Lo decíamos el otro día. Si tengo una presión soporte de 6 y una PIP low de 6, pues me va a dar 12. La PIP high tiene que estar al menos 2 por encima de esa suma. ¿Por qué? Porque es que esta diferencia me va a generar el flujo que me va a generar pues la respiración del paciente. Bueno, ahí importante lo que hablábamos la vez pasada, Juli, lo de los deltas de presión, a lo que está haciendo referencia, Sí, que es el principio básico del sistema bilevel, ¿no? Yo creo que cuando jugamos con los deltas de presión o optimizamos los deltas de presión y prescribimos adecuadamente los deltas de presión, podemos optimizar el adecuado trabajo ventilatorio del paciente. Lo que hablamos deltas de presión más destete la frecuencia respiratoria da una prescripción más óptima de este modo. sí. Bueno, como bien lo decía Duan, nosotros debemos mirar cómo prescribimos o cómo manejamos ese delta de presiones o esa diferencia de presiones para poder como seguir en el destete de la ventilación mecánica, ¿no? Mira que hay unos autores y ahí en unos sitios que lo manejan en ventilación mecánica no invasiva. No sé qué dicen ustedes de esta práctica. No, no, que sí, o sea, totalmente la no invasiva se maneja en B-Level, también está indicado para pacientes hipocosos, para cuando tenemos esas posibles fallas hipercápnicas para disminuir esa hipercapnia en el paciente. Es muy indicado, la verdad, la literatura lo apoya bastante en ese tema, el B-level en paciente hipocoso con hipercapnia. La verdad, sí hay bastante literatura sobre eso. Pero sí, hay literatura, sin embargo, yo creo que también hay que tener en cuenta que cuando el paciente está despierto, ¿no? Totalmente despierto, entonces tendría que asistir como a la ventilación siempre. No sé, ahí como... Obviamente, Si me recuerda que entiendes tiene lo que una presión te... soporte. Sí, total, tiene una presión soporte, Juli, como el CPAP. El CPAP también tiene una presión soporte. El B-level también te brinda una presión soporte. Entonces, en términos de modalidad de presión soporte, los dos te brindan la misma estancia en soporte al paciente. Listo. Bueno, este tiene unos parámetros programables. Se habla que la peak high, como ya lo decíamos, es la presión máxima que le vamos a dar al paciente y es la que nos va a permitir pues el flujo de ese aire con el delta de presiones. Entonces, esa peak high no debe ser mayor a 30. Recordemos, los parámetros que nosotros damos, los parámetros programables que nosotros damos en estas presentaciones o en esta revista son más o menos lo que uno puede manejar, ¿sí? No es que esto es una receta. Recuerden que siempre debemos tener en cuenta la mecánica del paciente, debemos tener en cuenta las patologías de base del paciente. Todo esto debe ser tenido en cuenta para estos parámetros. Entonces, toca revisar bien la historia del paciente, revisar su mecánica pulmonar, mirar las presiones pico, las presiones medias de este paciente para poder determinar, bueno, y los volúmenes que me va a hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues Sí, total. porque, o sea, es adecuar cada modo al paciente, no tener Lo una que receta para decíamos, todos, recordémoslo lo que tú siempre. decías es muy sincero, cierto, o sea, no es una receta y lo que hemos estado enfocándonos en estos clubes de revistas es una ventilación indicada para cada paciente, ¿no? Que es como lo que queremos optimizar en estos clubes de revistas, ventilar cada paciente a su forma más óptima y objetiva al paciente. Para eso hay miles de fórmulas y miles de cosas. Por ejemplo, la PIT high, Nata nos decía lo mismo, se puede mirar una pico y arrancar desde esa presión pico que tuvo anteriormente el paciente y comenzar a trabajar desde esa presión pico del paciente. Pero pues varía para todos. Hay, hay, hay autores que dicen que más bien la presión plató, ¿no? Hay autores que nos nombran que uno debe empezar la PIP high con la plató. No sé Sí, qué. eso era antes, Juli, antes de pandemia se prescribía era con la plató. Ya pues pandemia y todo el tema, pues ya es más óptimo y más, yo creo que mejor, más fácil el paciente de mirar la pico
desde que no esté por encima de 30, se puede comenzar con esa pico, porque tú sabes que para tomar una plato tiene que estar el paciente relajado. Y pues lo más posible, entonces siempre se alejaba. Entonces yo la tomé los 2 primeros días, pero el paciente duró 7 días despertando. Un ejemplo loco. Entonces esa plato ya es muy lejana, ¿sí? Entonces por eso, post pandemia, por eso se empezó a tomar como el tema de la pico, el seguimiento por presión pico, y ahí comenzar a estetar. Obviamente, el principio básico del B-Level es jugar con la presión soporte, porque recordemos, destetamos presión soporte, aumentamos delta de presiones y se optimiza el trabajo en el paciente, buscando deltas de presión de 2, 4, 6 para optimizar el trabajo y reclutamiento de fibras diafragmáticas. Sí, 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 pero pues igual, también podemos tenerla en cuenta la presión plató como para tener una guía, ¿no? Y la presión pico me parece también importante, o sea, esas dos creo que podemos tenerlas en cuenta. La PIP low, pues es la misma, es prácticamente cumple la misma función de la PIP. Entonces manejamos una PIP de 6 a 10 por mucho. El tiempo high y el tiempo low. ¿Qué es? Básicamente, este tiempo high y este tiempo low es el tiempo que va a mantener. Tiempo high con la presión high, o sea, que me va a mandar la presión high, ese tiempo, el que yo programe, y el tiempo low va a ser el tiempo en la que está en la presión low. ¿Qué pasa? El tiempo high se asemeja a la inspiración, ¿sí? Y el tiempo low a la expiración, ¿ya? Entonces, siempre debemos manejar tiempos. Hay fórmulas, como lo decía mi compa Araceli, creo que fue, no sé, o Natalie, creo que fue Sí, la sí, vez fue allá. pasada, que decían que había una fórmula para esto, que era dividir, uy, no me acuerdo, dividir las 60 segundos en la frecuencia respiratoria del paciente, si no estoy mal. Me recuerda, Duan, ¿te acuerdas? Sí, no sé si estás ahorita por ahí. No, ahorita no está hoy, pero sí, era prácticamente coger la frecuencia respiratoria, dividirlo en 60, que es el tiempo, y eso te da una constante de tiempo que lo vas a sumar más 2 más 3, porque recordar que eran constantes de tiempo. De todas maneras, déjenos, nosotros estamos manejando como el Instagram y estamos viendo ahí como todas las formulitas por Instagram. Entonces, más tardecito la subimos a Instagram para que la puedan observar bien ahí la medición de esa formulita. Sí, pero pues siempre manejar, digamos que esto nos da una relación, o sea, esto va muy enfocado a la relación IE, ¿no? Entonces manejar tiempos low más largos, como de 0,7 a 1 hasta 1,4, hablan los autores, que se puede manejar, ¿no? Y unos tiempos low pues un poquito más bajos. La presión soporte siempre debemos adecuarla al volumen tidal que nos hace el paciente cuando hace la ventilación espontánea, que es cuando el paciente asiste, ¿no? La frecuencia respiratoria, en este modo podemos manejar frecuencias respiratorias bajas, de 10 a 16. ¿Con qué fin? Con el fin de brindarle al paciente la posibilidad de asistir a la ventilación, porque pues este modo es de destete de la ventilación. Entonces, también podemos manejar eso en pro del entrenamiento que le estemos dando al paciente para destete de la ventilación mecánica. El trigger, como ya lo habíamos hablado ahorita en SIMB, la FRIO 2 y la rampa. Esta rampa es la velocidad en segundos a la cual yo le voy a pasar. Voy a pasar de una presión low a una presión high, ¿sí? Para que lo entiendan. Listo. Ahora vamos a hablar del modo APRB, ¿no? Sí, mi Juli, APRB, liberación de presión de la vía aérea. Pero, perdón, PRBC. Hablemos primero de PRBC, ¿te parece? Bueno, sí, porque recordar es que a veces se confunde mucho el tema de APRB por PRBC. Es muy normal y a veces suele suceder, aunque son dos cosas totalmente diferentes, pues en teoría de que APRB, liberación de la vía aérea, y PRBC es volumen controlado regulado por presión. Ajá. Entonces, a veces los términos tienden a confundirse, ¿no? PRBC, controlado por volumen, regulado por presión, es un modo, el mismo nombre lo dice. Tú controlas un volumen, te das un volumen, pero lo limitas con una presión.
¿cómo se limita? Prácticamente entre los ventiladores tú colocas la alarma, entonces tú le dices como una máximo pico de 40, un ejemplo, y te permite manejar esos Creo que alguien quiere hablar. volúmenes hasta 40 la presión. ¿Alguien quiere hablar? Escuché a alguien que quería hablar, ¿no? No, sigue, continúa, Juan, qué pena. Entonces es eso, sino que este modo pasa algo muy chistoso y es que las casas comerciales por todo lado lo han manejado diferente, ¿no? En el Dragger, que ya estamos mirando, el Dragger, el PRBC, es activar el autoflow y se optimiza ese control de la presión a partir del volumen corriente que ponemos. Los Puritan creo que lo manejan con el Bici Plus, se conoce como Bici Plus el PRBC, entonces sí es tener cuidado como lo maneja cada casa comercial, pero pues prácticamente es el mismo principio básico en dicho modo. Importante de este modo es que obviamente no a todos los pacientes se les puede poner, lo hablábamos muchísimas veces, por ejemplo un paciente con fibrosis pulmonar, que le colocas un límite de presión de 40, obviamente él mantiene esas picos tan elevadas que no te va a alcanzar a hacer el volumen de, hagamos un ejemplo, de 300, sino te va a hacer unos 100, 150 de volumen, lo que va a optimizar el tema de la hipercapnia, ¿no? Que recordamos que el volumen de minuto es uno de los principales factores para arriba de CO2. Sí, claro que sí. Bueno, este modo también es como muy curioso, el tema de liberación de la ventilación mecánica, ¿no? Yo creo que también puede ser un switch para optimizar porque te deja optimizar los volúmenes que el paciente necesita en el momento para poder optimizar su ventilación mecánica autónoma. Entonces, yo creería que es un modo también importante como liberación de la ventilación mecánica. Puede ser como esa fase de asisto controlado, un Bici Plus, PRBC, Autoflow, como lo llamen cualquier casa comercial, y después optimizarlo a un B-Level, la verdad. Sí, igual. Este modo es esto. ¿Tú qué opinas, Juli? Igual cabe recordar que, aunque digamos que todos esos modos que tú decías y las casas comerciales lo ponen de diferente forma, que sean controlados por volumen, regulados por precio, pero hay que tener en cuenta, o me parece muy importante destacar, que cada casa comercial y cada modo lo hace de forma diferente, ¿no? No, pues es que no es que lo hagan de formas diferentes, en teoría cambia el nombre. Es como el B-Level, Dual Level, B-Level, B-PAP, o sea, lo tienen con muchos nombres, pero el principio es el mismo básico, ¿me hago entender? Sí, entonces, es el mismo principio, sí, toda la razón. Entonces no es que cambien los parámetros o algo así, o alterarán una o dos cositas, por ejemplo el B-Level, ventiladores dejan cuadrar la frecuencia respiratoria, en otros no, los otros la frecuencia respiratoria es una resultante del tiempo inspiratorio low y el tiempo high, en algo solamente te deja controlar el tiempo inspiratorio, pero es el mismo principio. Y hay en otros que no te deja controlar tiempo inspiratorio, ¿no? Eso no lo hablamos, sí. Ajá, entonces lo que te digo, o sea, es el mismo principio básico, solamente que modifican una u otras cosas, pero todo es enfocado hacia el mismo principio del modo, o sea, pero es el mismo principio básico en todos los modos. Entonces, como lo manejes acá, se manejará en la China. Entonces, solamente que cambiará el nombre. Ok. Bueno, hablamos de unos parámetros programables, Duam. Es que total, o sea, es que el PRBC, como el mismo dice, volumen controlado, tiene el mismo principio de asisto controlado por volumen, que ya lo hemos hablado en anteriores conversaciones. Tienes tu volumen corriente, tienes tu frecuencia respiratoria, tu FIO2, tu PIP, tienes tu sensibilidad, tiene los mismos parámetros que hemos hablado anteriormente de las anteriores conversaciones que hemos tenido del asisto controlado por volumen corriente, o sea, se programa prácticamente igual. ¿Qué es la limitante de esto? Que programamos un límite de alarma para la presión pico, que no nos permite que esa pico se eleve más allá de eso. En ese rango que no se le permite al paciente optimizar el volumen y la frecuencia respiratoria que quiere. Entonces es como un asisto controlado, solamente que limitamos y protegemos el pulmón desde esa presión control, por decirlo así, por ese límite de presión. Sí, esto permite como más asincronía del paciente sí, en el ventilador. Sí, el paciente se vuelve más sincrónico, la verdad. Sí, totalmente. Entonces,
Bueno, aquí son los parámetros programables, no nos vamos a detener mucho, ya hemos hablado casi de todos. Aquí voy a destacar, importantísimo, la presión máxima, que en este modo sí es muy importante, porque pues nos permite, digamos como lo decía Duam, cuando no alcanza ese volumen y llega a la presión máxima ya no nos da más ahí. Entonces es importante tener en cuenta siempre esto para poner este modo. Otro modo, Duam, que habíamos hablado nosotros es el modo APRB, ¿no? Entonces, este modo, digamos que es un modo de presión. Bueno, qué pena te molesto, David Juli. Dime. Importante el tema, si lo que te decías de como para cerrar el modo PRC, volumen control regulado por presión, es lo que tú decías, es muy cierto. Colocar un adecuado límite en la alarma, a veces no se programan adecuadamente los límites de alarma, entonces si tú no cuadras la presión control en los límites que habíamos dicho de 35, 40, a lo que es, entonces es muy sencillo que si esa alarma está en 60, 65, 70, podamos causar daño al paciente porque va a permitir optimizar ese volumen hasta donde el paciente pueda, por decirlo así. Entonces tener mucho cuidado con ese tema. Bueno, y hablamos del APRB, Duam. Ese es un modo de presión controlado por presión. Este es un modo donde se invierte la relación IE. Es muy importante a tener en cuenta de este modo eso. ¿Qué pasa? Yo tengo una mayor... es más o menos muy parecido al bilevel, pero con una relación IE al contrario. Entonces tengo un mayor tiempo en una presión alta y menor tiempo en una presión baja. Esto pues me hace un modo de preservar la respiración espontánea y permitirme un reclutamiento alveolar, ya que voy a estar más en tiempo high, por lo cual esto me va a permitir hacer una mayor reclutamiento alveolar. Está indicado en SDRA y en casos de hipoxemia severa. Recordemos que debemos tener en cuenta siempre las presiones, siempre y de acuerdo a la mecánica pulmonar del paciente y de acuerdo a cómo está el paciente en el momento. Siempre debemos tener en cuenta eso. Bueno, aquí tenemos una tablita que me pareció muy interesante colocar para, para que miremos todos los modos que hemos visto. Aquí faltó PRBC, pero pues ahí está la tablita. Las indicaciones de cada uno, las ventajas de cada modo. Y pues que todos nos permiten la respiración espontánea del paciente. Entonces tenemos que los modos duales siempre nos van a permitir dar la posibilidad al paciente de que asista al ventilador. La mayoría dan presión soporte, entonces por la cual siempre vamos a estar entrenando o vamos a estar no vamos a permitir que se haga un desacondicionamiento diafragmático. Nos va a ayudar a que el desacondicionamiento diafragmático sea menor. Bueno, hay algo curioso ahí, Juli, en las presión soporte, y es eso, ¿no? Recordar que el SMB, lo que hablábamos anteriormente, era un modo que salió para un switch de acondicionamiento físico, que después se dio de ese acondicionamiento físico porque se dejaba una presión soporte estática. Entonces yo creo que el juego adecuado a la presión soporte, el manejo, adecuado uso de esta presión soporte, nos puede optimizar el acondicionamiento o el desacondicionamiento físico del paciente, ¿no? Sí, el manejo y la prescripción que se le dé a esta presión soporte nos va a dar un adecuado entrenamiento y un adecuado destete del paciente de la ventilación mecánica, ¿no? Y pues siempre ajustes individualizados, siempre lo hemos hablado aquí, y pues nosotros damos unos parámetros como, ya lo dije, unos parámetros, pero que se pueden manejar, sin embargo hay que adecuarlo a cada paciente. La ventilación mecánica tiene que ser y debe ser individualizada.
Sí, claro, hay cosa, grosso modo, del modo APRB, el de liberación de la vía aérea. Lo que tú hablabas como para el tema de ese modo, es un modo que totalmente de acuerdo, tienes muy parecido al B-Level, cuando hablamos de B-Level que tienes una pit high, una pit low, una presión soporte. Esto antes era utilizado como modo ventilatorio, pero ya después se empezó a tratar como una estrategia de reclutamiento alveolar. ¿Por qué? Porque a diferencia del B-Level, en este se coloca una presión soporte de cero, una pit low de cero y una pit high pues altísima, 24, 25, 20, lo que optimiza la apertura total del alveolo. Y lo hemos charlado con Juli muchas veces, y yo creo que uno de los grandes rasgos y defectos que encontramos en este modo es que cuando bueno, en esta estrategia, porque la verdad me gusta utilizarlo más como estrategia de reclutamiento alveolar, es que cuando tú lo utilizas y lo vas a pasar de nuevo, porque la literatura te dice que máximo lo podemos dejar 30 minutos a este paciente en este modo, como estrategia de reclutamiento alveolar. Cuando lo vamos a pasar tenemos que tener mucho cuidado porque de una pit height de 24, 22, 20, lo vas a pasar de golpe a un asisto controlado, a una pit pase de 8, 7, lo vas a reclutar absurdamente. Claro, Entonces total. toca tener mucho cuidado con el adecuado destete del PIP en este modo al pasarlo. También importante este modo, y algo que era muy debatido este modo, era la inversión de la relación IE. Normalmente nosotros respiramos a un modo de 1-2-5, 1-3, 1-2, dependiendo de la patología que queramos concentrar. Este modo hacía relaciones inversas, de 3-1, 4-1, hasta literaturas lo optimizaban. Entonces era un poco antifisiológico y por eso comenzaban a hacer muchos descartes de cómo utilizarlo como modo ventilatorio, ¿no? A pesar de esto, este modo no, porque se creía, se tenía la creencia que este modo optimizaba eh, la hipercapnia en los pacientes, pero obviamente no, porque pues lo que estábamos diciendo, volumen minuto, si se mantiene un volumen minuto adecuado, un volumen adecuado, una frecuencia respiratoria adecuada en el paciente, no se va a dar un reclutamiento no se va a dar un aumento o una hipercapnia en el paciente. Entonces, esto es lo que utilizamos en este modo APRB, que se utiliza ya como modo y no como, se utiliza como estrategia, perdón, y ya no como modo. Pues de todas maneras, lo que siempre hemos hablado, no es bueno satanizar los modos ventilatorios o las estrategias ventilatorias. Habrá pacientes que, pues, fue madre, la verdad, no nos casó y tocó dejarlo en ese modo porque es el único modo que se acopló y el único que le funciona al paciente, ¿no? Pero pues, como estrategia ventilatoria para reclutamiento alveolar, la literatura lo afirma totalmente. Como modo ventilatorio está bastante satanizado, la verdad. Está como el SMB por volumen por presión, que son modos muy satanizados, pero pues que en teoría, eh, pues Debemos si el tenerlo en paciente cuenta. no se acopla a ningún otro modo, Ujú. y a veces tenemos esos casos en el que el paciente está muy loco y lo pasamos por asisto contrada o por B-Level, por SPAT, por cualquier modo y no nos acopló y preciso lo pusimos en ese modo y se nos acopló, pues lo dejamos ahí. Obviamente, siempre cuanto el seguimiento imanológico de la radiografía y gasométrico nos dicen que está bien, pues lo podemos continuar ahí, la verdad. Sí, sí, sí. Creo que eso es todo por hoy. No sé si alguien tiene algo por aportar a la revista hoy. De pronto, si nos quieren seguir en Instagram y en las redes sociales, pues vamos a empezar a aportar cosas por ahí, vamos a empezar a subir las fórmulas, a subir eh, todo esto, pues en pro de mejorar un poco la revista. Y no siendo más, creo que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a los que se Bueno, conectaron. Juli, importante, ahí les dejé en el chat, acá los mensajes, el link del Spotify, el link del YouTube y el link del Instagram. En el Instagram vamos a empezar a subir todas las fórmulas rápidas, como para, digamos, un caso de que se les olvidó alguna fórmula importante, CO2 ideal en hipercapnia, CO2 ideal en acidosis, CO2 ideal en alcalosis, pues para que se puedan apoyar ahí con ese Instagram, que vamos a empezar a subir muchas fórmulas, la verdad. Fórmulas de test de apnea, fórmulas, vamos a empezar a hacer bastante con ese Instagram, entonces como para que también
también si quieren apoyarse ahí, en algún momento si lo necesitan, la verdad. Bueno, muchísimas gracias y que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, Juli. Abrazo, bendiciones. Hasta Chao, luego. parce, Muchas que gracias esté a todos bien.